Ya estoy poniendo la grabación. Gracias, Vamos. profe. No hay por qué. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, decidimos preparar este tema para analizar un poco la biomecánica postural de la sentadilla. ¿Por qué? Porque la sentadilla es un ejercicio básico de fuerza que se ve en todos los gimnasios, en distintas instituciones deportivas, y mayormente es un ejercicio que se da al principio. Y es un ejercicio que a nivel neuromuscular, ¿sí? A nivel técnico, es complicado de ejecutar. Y muchas veces fue un ejercicio muy cuestionado, ¿sí? Tanto por personas como nosotros, como profe de educación física, de decir, no, por ahí la sentadilla es perjudicial para la zona lumbar de la columna, o genera algún tipo de lesión en la rodilla. Entonces, bueno, la idea de la clase es poder entender un poquitito cómo es la biomecánica de la sentadilla, para no caer en esas trampas de si la rodilla pasa a la punta del pie o no la tiene que pasar. Así que bueno, básicamente lo que vamos a ver es la higiene postural que tenemos que tener cuando realizamos una sentadilla. Así que bueno, acá en la siguiente diapo hay un librito que se llama La Biblia de la Sentadilla, que es un libro que está en inglés, pero tiene muchas imágenes y es fácil de lectura, digamos, no tiene mucho texto. Así que si se quieren especializar, ¿sí? En saber todos los aspectos técnicos de la sentadilla, porque como repito es un ejercicio complicado de realizar, más que nada por el tema técnico y también por la carga que uno vaya a mover. Así que bueno, este es un libro bastante interesante, que está en inglés, pero que es fácil de entender, y si tienen la posibilidad de poder comprarlo, al que le interesa, estaría buenísimo. Así que bueno, arrancamos con los primeros mitos de la sentadilla. Pregunta así general. Para ustedes, la sentadilla, cuando hacemos una sentadilla, ¿las rodillas tienen que pasar? ¿Qué piensan de eso? Para mí sí, un poco tienen que pasar la punta de los pies, porque si la rodilla no pasa la punta del pie, el cuerpo pierde el equilibrio. Bien. Eso depende también, de cada cuerpo. Yo capaz que tengo las piernas más cortas y tengo una buena elongación, ya sea una buena postura y no hace falta que pase mis rodillas, mis puntas de los pies. Pero hay gente que capaz que es más alta y para no perder el equilibrio, no irse ni para adelante ni para atrás, debe tener una buena flexión del tobillo para mantener el equilibrio. Bien, excelente. No depende mucho de la dorsiflexión. Si no sé quién habló de la dorsiflexión del tobillo, porque no me aparece. Pero bueno, en general, bien las respuestas. En resumen, vendría a ser que cada persona es distinta, cada persona tiene una disposición anatómica, ¿sí? Distinta. Esto quiere decir que hay gente que tiene un torso más largo, un torso más corto, un fémur más largo, un fémur más corto. Entonces podemos llegar a decir que hay aspectos preventivos, ¿sí? O una higiene postural para realizar una sentadilla, pero no hay una única forma de hacer la sentadilla. Así que bueno, bien la respuesta. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué músculos trabajan en la sentadilla? Para ustedes, ¿qué musculatura trabaja en la sentadilla o qué grupo muscular? Los cuádriceps, El los isquio. isquios, el Glúteos. isquio. El glúteo mayor, el glúteo menor y el medio. Bien. Y relacionado al tren superior, Y si llevamos peso, tenemos que tener en cuenta que también trabaja la parte abdominal para no desequilibrarnos. bien, Gonza, muy bien. Bien, excelente. Sí, la sentadilla es un ejercicio donde trabaja la mayoría de la musculatura de nuestro cuerpo. Así que bueno, bien. Últimas dos. ¿Perjudica la articulación de la rodilla? ¿O perjudica a los adultos mayores o la población de tercera edad? ¿Qué piensan respecto a eso? Que sí, que no, puede ser, depende. Depende. Con la correcta postura no. Depende del peso también.
O sea, me están Varían diciendo sin peso en realidad, creo yo. varía el peso. No, lo harían sin peso Bien, en adultos mayores. Y la profundidad también de la sentadilla puede ser. También tiene que ver la orientación de la masa. bien. Vamos a poner un ejemplo. Tengo a mi abuelo que tiene 85 años y va a hacer una sentadilla con carga, ¿no? Por ejemplo. Y mantiene los aspectos preventivos y hace la sentadilla técnicamente bien. ¿Qué hago? ¿Le digo que le saque peso? ¿Lo dejo que la haga igual? ¿Qué harían ustedes en ese caso? Y supongo que tenía que hacerlo con poco peso porque ya a esa edad la articulación seguramente sufre un desgaste por el paso del tiempo. Bien, Ale. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Profe, ¿no convendría analizar el RM de ese paciente o de ese anciano o me estoy equivocando? No es por ese lado. Vamos a ver. Lo que nosotros, lo que uno nunca tiene que negociar como docente, siempre que estemos mirando desde la perspectiva de la salud, ¿no? Siempre que miremos con ojos orientados a la salud, es no negociar la técnica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánta carga voy a levantar? Y bueno, voy a mover la carga con la cual pueda mantener una técnica correcta y estos aspectos preventivos que vamos a ver ahora para ejecutar la sentadilla. ¿Esto qué quiere decir? No miren solamente el peso, sino que miren el cómo, ¿sí? En cómo se ejecuta la sentadilla. Si esa persona, no importa la edad que tenga, puede mantener todos los aspectos preventivos y hace una sentadilla técnicamente bien, no nos concentremos mucho en el peso, sino concentrémonos solamente en la técnica. Entonces, si vemos que nosotros cargamos, ¿sí? O subimos el peso y hace la sentadilla y vemos que pierde la técnica, o los aspectos preventivos que vamos a ver más abajo, ahí le sacamos peso y siempre mantenemos un peso donde la técnica sea correcta y eficiente para la mecánica del cuerpo humano. Siempre estamos hablando de la salud, ¿no? Cuando estamos hablando de rendimiento deportivo, ya es otra cosa. Si estoy en un campeonato nacional, internacional, panamericano, Juegos Olímpicos, cualquier tipo de campeonato, y el tipo tiene que hacer una sentadilla con 200 kilos, y hace la sentadilla con toda la espalda doblada, la rodilla colapsada hacia adentro, y lo mueve, y puede hacer la repetición, y puede salir campeón, está perfecto. Pero cuando nos orientamos a la salud, nunca hay que negociar la técnica, o sea, la técnica, o sea, la correcta ejecución del movimiento de la sentadilla va primero, y después como segundo lugar ponemos el peso y otras cosas más. ¿Pero se entiende lo que quiero decir o no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, por ende, no perjudica la rodilla para nada, salvo que esté mal hecha. Sí, salvo que esté mal hecha o que esa persona tenga alguna patología, ¿sí? En la rodilla, que también puede pasar. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? Sí, se escuchó, se escuchó. Perfecto. ¿Escuchó? Sigamos Sí, entonces. pero no tiene que ver que sea anciano. Si tiene una patología puede tenerla cualquiera. Claro, por eso, porque hay una edad cronológica y una edad biológica. Hay personas que tienen, no sé, 60 años o 70 años, 80 años, y nada, tienen una fisiología y hicieron siempre actividad física y siempre se cuidaron con respecto a la alimentación y tuvieron hábitos saludables toda la vida y hacen cosas que capaz que un pibe de 20 años no las puede hacer. Entonces por eso, con el tema de la edad y la carga, siempre que miremos cuando una persona está realizando cualquier ejercicio de fuerza, tratar de siempre tener la técnica como primer cosa a mirar, ¿sí? Después miramos la carga o todo lo demás, pero la técnica no la tenemos que negociar bajo ningún punto de vista.
Así que bueno, ¿seguimos o alguna pregunta más? Por mí está claro, podemos seguir nosotros con eso. Bueno, sigamos entonces. Bien, esta diapo trata de los patrones de movimiento. Los patrones de movimiento fue creado por un tipo que se llama Michael Boyle, que es un yankee, que básicamente lo que hizo fue una forma de crear familias de ejercicios, ¿sí? Para diagramar una semana de entrenamiento. Es como, si nos pusiéramos a hablar, es como para no fatigar solamente un grupo muscular, creamos los patrones de movimiento para decir, bueno, el lunes voy a trabajar, por ejemplo, no sé, ejercicios de rodilla dominante y ejercicios de cadera dominante. No nos vamos a detener mucho acá porque si no vamos a perder mucho tiempo y tenemos media hora. Cualquier cosa, si tienen alguna duda de esta diapositiva, me mandan un mail o hablan con Sergio y yo me comunico con ustedes y lo charlamos o vemos si lo podemos ver la próxima clase. Pero bueno, básicamente son 10 patrones de movimiento, es una forma que yo utilizo para planificar, ¿sí? Que me es fácil a mí, no quiere decir que sea la única forma de planificar, hay un millón de formas de planificar una sesión de entrenamiento, pero es una forma de diagramar una sesión semanal de entrenamiento. Así que bueno, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta acá es el patrón de movimiento número 2, donde dice ejercicio de rodilla dominante, ¿sí? Que es la sentadilla. Entonces, dentro de los patrones de movimiento, tenemos la sentadilla que pertenece a los ejercicios de rodilla dominante. En la siguiente diapo, si tienen alguna pregunta, me paran y preguntan y no hay problema. Como hablan en el chat y frenamos y aclaramos dudas. Bueno, siguiente diapositiva. Tenemos el core o el núcleo del cuerpo, ¿sí? Muy mencionado en la mayoría de los gimnasios que dicen, bueno, vamos a trabajar el núcleo o el core. Pero bueno, muchas veces no sabemos cuál es bien la función, ¿sí? Del core o de la zona media del cuerpo. Y el core o la zona media del cuerpo lo que tiene que tener es la capacidad, ¿sí? De que nosotros podamos mover tanto los miembros superiores como los miembros inferiores sin que se produzcan compensaciones en el raquis o columna vertebral y el cráneo. ¿Esto qué quiere decir? Es como si constantemente viviéramos en plancha. Es como que todos los movimientos que yo tenga que hacer, tanto en la vida cotidiana como cuando voy al gimnasio o como cuando voy a entrenar hockey, mover las extremidades del cuerpo sin que se produzcan compensaciones, ¿sí? A nivel de la columna vertebral y a nivel del cráneo. O sea, si yo agarro una mancuerna de 2 kilos y la llevo hacia el frente del cuerpo, la zona media del cuerpo, mi core, tiene que tener la capacidad de mantener las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. Si yo llevo una mancuernita de 2 kilos por delante del cuerpo y tiendo a flexionar el tronco, quiere decir que esa musculatura del core, ¿sí? O esa musculatura de la zona media del cuerpo, no tiene la capacidad, ¿sí? De poder resistir esa mancuerna. Entonces, resumiendo y volviendo a lo mismo, el core básicamente tiene que tener eso, la capacidad de que podamos mover tanto las extremidades superiores como las extremidades inferiores sin que se produzcan compensaciones en el raquis o en el cráneo. Por eso acá, o sea, acá lo que puse, más allá de que la cintura escapular conecta los huesos del miembro superior y la cintura pélvica conecta los huesos del miembro inferior, el core, o la zona media del cuerpo, es toda la musculatura que se encuentra entre la cintura escapular y la cintura pélvica. ¿Tienen alguna duda? ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Voy muy rápido? ¿O es fácil y se entiende? ¿Cómo lo ven ustedes? Va bien, profe. Se entiende todo por ahora. Se entiende, profe, va bien. Bueno. Va bien, profe, pero yo tenía una pregunta con respecto a al desequilibrio en la zona del cráneo. ¿Qué sería? ¿Por la zona cervical que se produce o...? Claro. Por ejemplo... ¿Sería un desequilibrio a esa altura?
¿Cómo, Juli? No te escuché. Sería como que se genera un desequilibrio a esa altura. Claro, es como que yo voy a realizar un movimiento, o por ejemplo, yo estoy haciendo una plancha, imagínense que estoy acostado en el piso, ¿no? Y si yo miro mis manos cuando estoy haciendo la plancha, mantengo la lordosis cervical. Ahora, si yo estoy haciendo la plancha y llevo la mirada hacia el frente, como a veces pasa, que nosotros estamos viendo que alguien está haciendo una plancha frontal, apoyando los antebrazos en el piso, haciendo una plancha, y de pronto extiende el cuello y lleva la mirada hacia el frente. En vez de mirarse las manos, mira hacia el frente. Ahí automáticamente, ¿sí?, pierde la lordosis cervical porque está extendiendo el cuello o la cabeza hacia atrás, aumenta la lordosis cervical y por ende también aumenta la lordosis en la zona lumbar. Entonces ahí se perdió la curvatura fisiológica de la columna. ¿Se entiende lo que digo? Bien, bien, sí. Sí, sí. Bueno, sigamos. Acá tienen algunas imágenes. Estas imágenes mayormente pertenecen a los patrones de movimiento. Pero bueno, como hoy vamos a ver el tema de sentadilla, no me quiero detener mucho acá porque si no vamos a perder mucho tiempo. Vemos si lo podemos ver mejor la clase que viene. Bien. En esta diapo es una sesión semanal de entrenamiento, ¿sí?, de una persona que entrena lunes, martes, jueves y viernes. Esto quiere decir que los miércoles no entrena, descansa, y sábado, domingo y también. Y están divididos los patrones de movimiento. ¿Sí? Estos patrones que están acá arriba, que los vimos recién, están divididos en esta sesión semanal de entrenamiento, que es una forma que yo utilizo para planificar. Pero bueno, básicamente es esto. Los lunes, por ejemplo, rodilla dominante, pertenece como ejercicio principal, ¿sí?, todas las sentadillas y variaciones. Y cuando hablamos de empuje horizontal, hablamos de press banca. Entonces el tipo el lunes en la parte principal de la clase va a trabajar sentadilla y va a trabajar press de pecho. Y en la parte, o sea, al comienzo y al final de la sesión de entrenamiento, vamos a hacer énfasis en los ejercicios de zona media o ejercicio de core. Pero bueno, es una forma de poder diagramar una sesión de entrenamiento, ¿sí?, y diagramar una planificación semanal de entrenamiento. Así que bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Perdón que lo pase tan rápido, pero no tenemos mucho tiempo. Pero si tienen alguna duda, pregunten y vemos si la podemos aclarar. No, está bien, se entiende. Bueno. Seguimos entonces. Siguiente diapositiva. ¿Qué tipo de ejercicio es la sentadilla? Bueno, como ya lo hablamos, la sentadilla es un ejercicio cuyo patrón básico es de rodilla dominante. Acá tenemos distintos tipos de sentadilla, ¿sí? En la primera imagen, la imagen que está arriba a la izquierda, tenemos una sentadilla con la barra por detrás. Tenemos sentadilla con barra por delante. Sentadilla con barrita por encima de la cabeza o sentadilla overhead. Sentadilla con lastre, ¿sí? Sentadillas búlgaras. Sentadillas a una pierna, también conocida como pistols. Sentadillas copa. Y por último, las sentadillas agarrando una polea baja. Entonces, bueno, estas son las variaciones de sentadillas más conocidas que se ven. Así que cuando, por ejemplo, acá el lunes vamos a trabajar, por ejemplo, rodilla dominante, vamos a trabajar sentadilla, en la parte principal puede haber cualquier tipo, ¿sí?, de estos tipos de sentadilla, ¿no? Así que bueno, sigamos. ¿Qué son las cadenas cinéticas y a cuál pertenece la sentadilla? Bueno, ya lo estuvieron viendo, creo, con Sergio. Yo me conecté un poquitito más tarde a la clase, así que no sé si lo vieron, no, o sea, miré lo último solamente de la clase. Pero tenemos que entender a
a la cadena cinética, ¿sí? Como la biomecánica del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un conjunto de articulaciones que trabajan en forma sinérgica para que se produzca el movimiento. Tenemos cadenas cinéticas abiertas y cadenas cinéticas cerradas. La diferencia entre una cadena cinética abierta y una cadena cinética cerrada es que en la cadena cinética abierta, el extremo distal, en este ejercicio vendría a ser el extremo distal de la tibia, se encuentra en movimiento. En cambio, en la cadena cinética cerrada, ¿sí? El extremo distal se encuentra en un punto fijo. ¿Esto lo vieron? ¿No lo vieron? Sí, sí, lo explicó al principio de la clase el profe. Perfecto. Seguimos entonces. Coordinación intermuscular y intramuscular. ¿Lo vieron también o lo explico? Eso no lo vi. No, eso no lo vimos. Bien. Coordinación inter e intramuscular. Cuando hablamos de intra, es lo que sucede adentro del músculo. ¿Esto qué quiere decir? La coordinación intramuscular es la sincronización de las unidades motoras. Recordemos que las unidades motoras son la unión entre una neurona motora y las fibras que inerva esa motoneurona. ¿Se entiende lo que digo? ¿Lo puede repetir, profe? Que yo no llegué a copiarlo eso. Las unidades motoras, o sea, la unidad motora es la unión entre una motoneurona y las fibras que ella inerva. Joya, gracias. Perfecto. Bien, ¿qué sucede? Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios de fuerza o empezamos los primeros meses en el gimnasio, o empezamos a realizar actividad física, el primer incremento de fuerza que tenemos, ¿sí? La primera ganancia de fuerza que uno se empieza a sentir un poco más fuerte, es porque mejora la sincronización, ¿sí? De las unidades motoras. Que mayormente uno ve, ¿sí? Que una persona es más fuerte o es más débil por la masa muscular que tiene, ¿no? Por el aumento de la sección transversal del músculo, ¿sí? Porque aumenta la masa muscular. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿sí? También la coordinación intramuscular, que es esta sincronización de las unidades motoras. Entonces, cuanto mayor grado de sincronización tengan las unidades motoras, más fuerza voy a aplicar. Entonces, cuando yo comienzo a hacer una actividad física o comienzo a ir al gimnasio, la primera ganancia de fuerza es porque mejora la coordinación intramuscular. No es porque gano masa muscular. ¿Se entiende lo que digo? Y tiene que ver con lo que habías explicado la primera clase, profe, de los sistemas, ¿no? También. Lo que expliqué en la primera. Ah, sí. Creo que había sido vos que lo explicaste. De Sí. que, bueno, tiene que ver un poco con eso. Sí, tal cual. O sea, el grado de sincronización de las unidades motoras, lo que va a implicar es la cantidad de fuerza o la sincronización de la fuerza, ¿sí? Que voy a poder aplicar. Entonces, es como cuando uno ve a una persona que no tiene mucha masa muscular, ¿sí? O una persona flaquita, y ve que levanta un montón de peso, o que es una persona fuerte. Bueno, justamente por eso, porque tiene una buena, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, una buena coordinación intramuscular, ¿sí? Tiene una buena sincronización de las unidades motoras para aplicar fuerza. Así que bueno, cuando hablamos de intra, estamos hablando de lo que sucede adentro del músculo. Ahora, cuando hablamos de la coordinación intermuscular, hablamos de que tenemos distintos músculos, ¿sí? Que trabajan en forma sinérgica o en conjunto para realizar una acción motora. Sabemos que tenemos músculos que son agonistas, músculos antagonistas, músculos sinergistas, músculos estabilizadores.
Así que a eso se refiere con la coordinación intermuscular. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? No, de mi parte. ¿No? No, profe. Bueno. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto es lo de las cadenas cinéticas, que ya lo explicó Sergio. Esto también lo explicó Sergio en la clase. Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Consideraciones posturales de la cadena cinética cerrada. Esto lo vieron también, que dependiendo de donde cae el centro de gravedad, es dependiendo de la musculatura que voy a trabajar. Creo que Dijo no. como que, por lo que yo noté, dijo que en la cadena cerrada, de acuerdo a la posición, va a cambiar la acción muscular. Yo noté eso, nada más. Bien, pero vieron la ubicación del centro de gravedad que va a modificar, dependiendo de donde caiga el centro de gravedad, va a modificar la musculatura que va a trabajar. ¿Sí? Creo que sí, había dado el ejemplo del cuádriceps y el isquio. Creo que en una sentadilla, creo que había dado el ejemplo. Perdón, pero me voy a meter, pero no lo vimos. A mí no me quedó, al menos si lo dijo. No lo dije. No lo dije. entonces Hablamos sobre el concepto de cadena cerrada y cómo trabajarían los músculos en cadena cerrada, que en vez de ser flexores de cadera, son extensores de, perdón, en vez de ser eso. flexor de Entonces era rodilla, eso. claro, en vez de Claro, ser sí, flexor era de eso. rodilla, es extensor de rodilla el isquiotibial. Pero no, Claro, yo acá copié eso, pero pensé que era lo mismo. no lo vimos. Así que, avanti, Ariel. Bueno, quedan 3 minutos de Zoom, se va a Sí. cortar en cualquier momento. Bueno, y seguimos la próxima, no hay problema. Básicamente esto tiene que ver con si a veces hacer una estocada hacia adelante o hacer una estocada hacia atrás es lo mismo. Y ahora vamos a ver que no. Vamos a ver que en los ejercicios, ¿sí?, de cadena cinética cerrada, acá dice, para aprovechar al máximo los beneficios de las actividades en cadena cinética cerrada, son útiles algunas pautas para su puesta en práctica. Acá tenemos 3 pautas, ¿sí? Como primero tenemos la ubicación del centro de gravedad. Recordemos que el centro de gravedad se encuentra en la pelvis. La colocación del pie y la relación entre los segmentos proximales y distales. En esta imagen vemos que el centro de gravedad cae de forma longitudinal a la rodilla, ¿sí? Cae de forma vertical a la rodilla. Entonces, cuando el centro de gravedad cae de esta forma, ¿sí?, cae de forma longitudinal a la rodilla, van a trabajar mucho más los músculos extensores de la rodilla, que vendrían a ser los cuádriceps. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien. ¿Qué sucede cuando el centro de gravedad cae por detrás de la rodilla? Cuando el centro de gravedad cae por detrás de la rodilla, van a trabajar mucho más la musculatura extensora de la cadera. Musculatura extensora de la cadera, principalmente tenemos los isquiotibiales, ¿sí?, y el glúteo mayor. Entonces, para controlar el movimiento, ¿sí?, van a trabajar un poquitito más la musculatura extensora de la cadera. Y esto lo van a notar si tuvieron, o sea, si entrenan, o si alguna vez hicieron sentadilla. Cuando hacen una sentadilla en la máquina Smith, o cuando hacen una sentadilla con la barra, como si fuera la barra de peso libre. La máquina Smith es la típica máquina que se ve en el gimnasio, que tiene las 2 columnas, y tiene la barra agarrada a las 2 columnas, que tiene el eje que sube y baja. ¿La conocen? Sí. Bueno, cuando hacen una sentadilla en la máquina Smith, al tener los ejes y que la barra corre de forma totalmente vertical, van a notar que la carga va a caer, ¿sí?, muy por detrás de la rodilla. Entonces van a sentir un mayor trabajo en los músculos extensores de la cadera, que son los isquiotibiales y el glúteo mayor.
En cambio, cuando hacen una sentadilla con la barra libre, ¿sí? Que se pone la barra encima de los trapecios, hacen una sentadilla, van a notar, ¿sí? Que trabaja un poquitito más la musculatura de los cuádriceps en conjunto, ¿sí? Con la musculatura posterior del muslo. O sea, lo que explicó Sergio en el último pedacito que yo me enganché de la clase. Bueno, Ariel, si no cambies de ejercicio, vamos a